Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentar a los intervinientes. En primer lugar tenemos al maestro Francesco Lancillotta, que está considerado como uno de los directores más interesantes de su generación. Dirige regularmente en algunos de los teatros más prestigiosos de Italia y colabora con orquestas como la Filarmónica de Tokio, la RAI de Turín, la Filarmónica Checa, i Pomerigi Musicali de Milán o la Filarmónica Toscanini de Parma, de la que ha sido director titular durante 4 años. Inauguró el Festival de Macerata en 2015 con Rigoletto y en 2017 fue nombrado director musical del festival. También ha dirigido en la Ópera de Montpellier, Teatro de Essen y en el Festival de Pesaro, donde fue aclamado unánimemente por la crítica. Algunos de sus proyectos de esta temporada son Guillem Tell en Lausana, la Cenerentola en Verona, el díptico de Gianni Schicchi en el Teatro de Maggio Musicale Fiorentino, Norma en el Theater d'Ambiente y en la Staatsoper de Berlín, Andrea Chenier en Parma, Roberto de Veró en Valencia y La Traviata en el Festival de Caracalla. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias. Con nosotros, hacer un hueco. Tenemos también con nosotras a Eleonora Burato, que hace el papel de Elisabetta en la ópera. Eleonora es una de las sopranos más aclamadas del mundo. Comenzó su carrera en 2009, dirigida por Riccardo Muti. Su repertorio incluye roles emblemáticos como Mimì, Madame Butterfly, Contessa di Almaviva, Donna Anna, Luisa Miller, Liu, Micaela, Electra, Elvira, etcétera. Ha colaborado con directores como Teodor Currenzi, Zubin Mehta, Michel Mariotti, Gustavo Dudamel, Antonio Papano, Daniel Gatti, Riccardo Chailly y un etcétera. Entre sus recientes compromisos destacan, además de la conclusión de la trilogía Tudor, donizettiana, que tenemos en Les Arts, el concierto de Año Nuevo en 2024 en la Fenice, que se retransmite a nivel mundial, Amelia en Simón Boccanegra en La Scala y en 2022 recibió el premio Abbiati de la Asociación Italiana de Críticos Musicales. Muchas gracias por estar también esta tarde aquí con nosotros. Es todo un lujo. Y también se encuentra con nosotros Silvia Tro Santa Fe, que va a hacer el papel de Sara. Ella debutó profesionalmente con el papel de Lucilla en La Scala di Seta en el Festival de Pesaro y desde entonces esta mezzosoprano valenciana ha cantado en La Scala, en la Staatsoper de Berlín, en Múnich, en Viena, en Monet, en la Deutsche Ópera, en Berlín, el Festival de Salzburgo, las óperas de Ámsterdam, Dresden, Frankfurt, París, Washington, Zúrich y también un largo etcétera. Y la mayoría de ellos teatros italianos. Sus últimas actuaciones incluyen títulos como Norma en Bilbao y Nápoles, La Gioconda en Bruselas, Zelmira en Washington, Don Carlo en Madrid, Roberto de Veró en Múnich, Adriana Lecouver en Las Palmas, Lucrecia Borgia en Oviedo, Medea en Madrid. Y sus recientes compromisos incluyen esta trilogía Tudor donizettiana en Les Arts, donde también es invitada habitual. Así que también es un gran lujo contar contigo aquí esta tarde con nosotros. Muchos de ustedes ya sabrán, si están aquí esta tarde, ya sabrán más o menos a qué vienen, de qué va esta ópera. No obstante, bueno, pues voy a hacer algunos apuntes sobre el compositor, sobre la ópera, que luego iremos desgranando y profundizando con los intérpretes y el maestro. Esta ópera, compuesta por Donizetti en 1838, es el culmen o la última parte de una trilogía que se llama Tudor, que comienza con Ana Bolena en 1830, luego le sigue María Estuarda en 1835 y culmina con esta. Todas estas 3 óperas están ambientadas o tienen como protagonista principal a la reina Isabel I de Inglaterra. En la primera ópera ella aparece como niña, en la que es testigo un poco de
de, bueno, pues de la muerte de su madre. En la segunda ópera, pues ella ya es una mujer adulta que se ve enfrentada a su prima reina de Escocia, que fue María Estuarda. Y en esta última ópera, pues ya es una mujer bueno, pues en la parte final, una mujer ya muy madura, en la parte final de su vida. Y surge bueno, pues esa atracción por un personaje, por un conde, el conde de Exes, que será Robert de Veró, que es más joven que ella, y bueno, también la reina se debate un poco entre el deber y pues la pasión un poco hacia esta persona. Hay una serie de circunstancias que luego iremos también desgranando, que culminarán en tragedia, ¿vale? Bueno, porque esto es una tragedia, no vamos a hacer de spoiler, pero ustedes ya saben que esto va a acabar con alguna muerte. En este caso, varias. Bien, Donizetti está considerado como uno de los grandes compositores de ópera de la primera mitad del siglo XIX, un compositor italiano que cosechó grandes éxitos profesionales. Fue muy prolífico, compuso unas 70 óperas, muchísima música también vocal, quizá menos conocida, también algunos oratorios, música de cámara, pero si por algo destaca es precisamente por sus óperas. Si nosotros dividimos todas las óperas que compuso entre casi que los años en activo, pues salía a 2 óperas y media por año. Es decir, que tenía muchísima facilidad y además compuso estas óperas, esta trilogía, precisamente en una época personal por la que le tocó pasar por momentos muy duros, pues la pérdida de varios de sus hijos, la pérdida de su mujer, la pérdida de sus padres, que fallecieron todos, y bueno, pues parece ser que la música o con la composición, pues él consiguió bueno, pues sobreponerse y componer una de las melodías bellísimas, pero también yo creo que estas vicisitudes que le tocó pasar en la vida pues le sirvieron para caracterizar también a los personajes. Y no me quiero extender porque lo importante aquí son los intérpretes, así que les voy a dar juego para que nos cuenten cosas. En primer lugar, lanzo una pregunta un poco para cada uno de vosotros, que es ¿qué es lo que os llamó la atención de esta ópera de Donizetti? ¿Cómo conseguisteis entrar en esta ópera? Chi vuole iniziare? Vuoi iniziare tu, Francesco? No, inizi te. Beh, innanzitutto si parte con lo studio a casa, cioè si arriva qui con un'idea, con uno studio approfondito dello spartito, del personaggio e poi c'è il confronto musicale, quindi c'è un lavoro con il direttore per capire tutte le varie sfumature che la partitura suggerisce e che asseconda con il testo, con le parole che bisogna interpretare dovrebbe esserci anche la regia, però non è sempre così. I registi a volte contribuiscono, a volte no, ma la lascerei così questa. Okay. En primer lugar, hay que empezar por un estudio en casa y llegar aquí ya con un estudio hecho muy profundo sobre el personaje y sobre la partitura, y después también tener una confrontación con la música y hacer un trabajo también con el director musical para entender todos los matices de la partitura. Es verdad que también debería estar presente la dirección de escena, pero no siempre es así. Hay veces que estos pueden ayudar y a veces que no. Sí, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, pues lo que ha dicho Leonora, por supuesto, o sea, tienes que estudiarte primero en casa todo, durante a veces hasta un año antes del compromiso, ¿no? Y aparte ya de saber lo que dices y conocer la historia y la música, etcétera,
también yo, por ejemplo, trabajo mucho el estado de ánimo en el que está ella, es decir, el personaje, ¿no? La razón y el estado de ánimo en su área, en el dueto con Roberto, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, yo ya había cantado María Estuarda antes de empezar de cantar María de Veró, o sea, Roberto de Veró, por lo tanto ya había cantado Elisabetta, que es el papel de mezzo en María Estuarda, que sería la reina. Yo ya había hecho de reina antes de venir a hacer de duquesa. Entonces, pues es totalmente diferente porque no tienes la obligación que tiene una reina. Pero bueno, es también ponerte en el contexto de la época, en una mujer en la que no podía estar sola, es decir, soltera, vamos, tenía que estar casada con alguien. Pero estaba enamorada de Roberto y claro, dices, es que no la dejan. De hecho, la reina le dice, no puedes estar sola, se ha muerto tu padre, tus padres, por lo tanto te voy a casar y te voy a dar la mano de Nottingham. Y pues eso. Pues esos matrimonios, ¿no? Se la regina dice una cosa. Exacto, y si la reina dice una cosa, ahí se hace lo que dice la reina. Pues eso, o sea, es todo ese trabajo. Luego cuando llegas aquí, pues se trabaja con el maestro, con el director de orquesta, por supuesto, en los aspectos musicales, cómo se dice la frase, la motivación, el color, la textura, el drama que hay detrás, todo eso se trabaja ya luego en conjunto, es un trabajo de equipo realmente, ¿no? Y si tienes también la directora de escena, el director de escena contigo, pues todavía entonces mucho más riqueza, ¿no? Interpretativa, cuando se llega ya al estreno. O sea, ese es todo el proceso, ¿no? Que puede durar, pues eso, desde un año antes hasta que se estrena. Muy bien. Y maestro, ¿qué desafíos presenta esta música de Donizetti, la partitura? ¿O qué similitudes, diferencias hay con las óperas precedentes? María Estuarda, Anna Bolena, ¿qué aporta musicalmente? Allora direi che è la partitura di Donizetti in questo periodo che segna una grande svolta all'interno della produzione del compositore di Bergamo, no? Prima di tutto perché il modo in cui lui descrive gli stati d'animo della protagonista, quindi di Elisabetta I, sono molto più profondi e entra dentro veramente lo stato d'animo della protagonista come lui non ha mai fatto prima. E diciamo la connessione fra musica, testo e stato d'animo dei protagonisti in quest'opera raggiunge un livello sicuramente superiore, è diciamo l'opera di svolta della produzione seria di Donizetti e di conseguenza anche il modo in cui la musica sottolinea lo stato d'animo di Elisabetta costantemente dall'inizio alla fine dell'opera come dire, è decisamente decodificabile per il pubblico, proprio perché è un personaggio estremamente complesso e musicalmente diventa estremamente complesso, anche la scrittura vocale diventa molto complessa, più complessa delle opere precedenti. Vuoi che mi fermo? Paola, va. Vale, la partitura compuesta en este periodo de la vida de Donizetti supone un cambio en su composición. En primer lugar, por cómo describe los estados de ánimo de la reina Isabel, los describe de manera muy profunda, es como que entra dentro de sus estados de ánimo como nunca había hecho antes. La conexión entre el texto, la música y los estados de ánimo aquí alcanza un nivel superior. Podríamos decir que es la ópera que define como una vuelta de tuerca dentro de la composición del autor. Por lo tanto, la manera en que la música subraya los estados de ánimo de la reina Isabel, desde el principio hasta el final de la ópera, se puede decodificar por parte del público y justo por la complejidad de la música y de los personajes, tenemos también una música que refleja esta complejidad. Donizetti e Cammarano, il librettista, costruiscono una partitura in cui l'azione cambia molto velocemente e
tutto è estremamente compresso in un tempo drammaturgico molto veloce. Tant'è che la prima versione del Roberto De Veré non prevedeva neanche l'ouverture, neanche la sinfonia, proprio perché sia Donizetti che Cammarano avevano bisogno di un testo che fosse estremamente compresso. Donizetti junto con Salvatore Cammarano construyen una partitura en la que la acción cambia de manera muy rápida. Todo es muy comprimido en un tiempo dramatúrgico que va muy rápido. De hecho, en la primera versión de la ópera no hay ni apertura ni sinfonía, porque tanto Cammarano como Donizetti necesitaban un texto muy comprimido. Di conseguenza abbiamo il primo atto che è abbastanza classico, quindi ci sono le arie di entrata e di presentazione dei personaggi con le rispettive cavatine e cabalette, i due duetti, ma poi dal secondo atto la partitura cambia decisamente, non c'è un concertato classico di questo periodo storico, un vero e proprio concertato non esiste, e soprattutto il terzo atto è il momento in cui Donizetti e Cammarano seguono il flusso della drammaturgia del testo e piegano la struttura dell'opera alle esigenze del teatro più che alle esigenze musicali. Por lo tanto, en el primer acto tenemos un primer acto, digamos, clásico, con las áreas de presentación, con sus cavatinas, sus cabaletas, los duetos, y después en el segundo acto tenemos un cambio de la partitura donde no hay un concertato clásico, aquí no lo encontramos, y después, sobre todo en el tercer acto, tanto Donizetti como Salvatore Cammarano siguen el flujo dramatúrgico y digamos que doblan la estructura a las exigencias del teatro más que de la música. Basta, se no poi parlo solo io. Eleonora, vuelve a Les Arts para completar esta trilogía. ¿Cómo valora ese retorno? Y en este personaje tan complejo, porque por una parte representa a la reina, un carácter fuerte, autoritario, pero que además es un carácter que se muestra también muy vulnerable, ¿no? Porque reconoce muestra ese amor que siente por el personaje o por Roberto. Sì, Elisabetta vive costantemente questo conflitto tra il potere e quindi la sua forza e l'amore che è la sua vulnerabilità. E fino alla fine combatte con questo per poi cedere. Allora, nella storia vera Elisabetta muore e quindi Giacomo I diventa re solo dopo la sua morte. Qui, proprio per sottolineare come questa donna abbia portato fino alla fine il suo conflitto, abdica, dice basta, io dico basta, e tutto questo è troppo, perché ha perso l'amore della sua vita, perché non è riuscita, non ha fatto in tempo a salvare Roberto, e questo la porta alla pazzia, diciamo, e decide di lasciare il potere a favore, forse non lo so, perché insomma è impazzita, quindi probabilmente morirà anche. Non è chiaro nel libretto questo, no. Non è molto chiaro, ma c'è questa dicotomia presente ed è costante dall'inizio alla fine, fin dal suo ingresso, il suo dialogo con Sara, che sa tutto, perché è l'unica in teoria che sa tutto, forse Cecil perché è il suo grande consigliere, ma lei è quella con cui lei si confida. Mi fermo un attimo? No, ok. Si capisce già. E anzi, addirittura io a te svelai tutto il mio cuore, io ti ho detto quali sono i miei sentimenti, ma lui deve stare molto attento a dimostrarmi la sua fedeltà.
Infatti nel secondo atto lei si arrabbia moltissimo, decide di mandarlo a morte, e nel terzo vive di nuovo questo dramma, ha detto, ma vabbè, però io gli ho dato un anello, questo anello se me lo riconsegna per lui significa salvezza, e invece ce l'ha lei, fermata da Nottingham, questo anello non arriva e la condanna viene eseguita. Scusa. No, no. La reina Isabel vive desde el primer momento este constante conflicto entre el poder, que representa su fuerza, y el amor, que representa su vulnerabilidad. Esto lo vive hasta el final, y al final cede. En la realidad, después de la muerte de la reina Isabel, tenemos a Jacobo como rey de Inglaterra después de la muerte de la reina Isabel, pero aquí se subraya como este conflicto que ella lleva hasta al final, que es también su conflicto interno, le lleva después a abdicar, porque ha perdido el amor de su vida. No está muy claro si se vuelve loca, o en el texto tampoco está muy claro si al final realmente muere tras la ejecución de Roberto, pero el hecho de no haberlo podido salvar le lleva a la locura. Entonces tenemos esta constante que desde el principio podemos ver en el diálogo con Sara, y también igual con Cecil, que era su persona de confianza dentro de la corte. Sara, desde ese diálogo ya lo sabe todo, se entiende perfectamente, y Isabel dice, a te svela el mio cuore, o sea, a ti te desvelé todo mi corazón, y quiero que me demuestres que me eres fiel. En el segundo acto luego decide llevar al patíbulo a Roberto, y en el tercero espera que ese anillo que le había dado en pasado vuelva para que luego esté la salveza de Roberto, pero luego Sara, bloqueada por el duque de Nottingham, no puede llevárselo, que traduciéndose después en la condena a muerte de Roberto. Claro, pasan muchísimas cosas y también el personaje pasa por muchos estados de ánimo. Costantemente, passa da un Oppuestos. sentimento all'altro, da un'emozione all'altra, dall'inizio alla fine. Claro, porque tenemos que decir, un poco para contextualizar al Sí. público, quizá la reina Isabel le había dado un anillo a Roberto en señal, de Es su afecto. de amor, y bueno, era también como un salvoconducto, un poco para que Sí. en el momento que lo necesitara, pues que se lo devolviera, para saber que, pues que le haría un favor. Pero claro, Roberto vuelve de la guerra, por decirlo de alguna manera, y le acusan de traición, aunque en un primer momento pues parece ser que la traición no había sido tanta, pero sí que es verdad que pues el resto de los consejeros de Isabel pues sí que consiguen convencerla en contra de su voluntad para que lo condene a muerte por traición. Entonces, claro, entre todo esto tenemos que decir que Roberto previamente había vivido su historia con Sara, que era una dama, una condesa, pero dama de la corte de la reina, y claro, la reina no sabía que entre ellos había surgido el amor, y que Roberto, cuando había vuelto, pues también había vuelto un poco con Sara, que le había dado a su vez un pañuelo azul que el marido de Sara había visto cómo lo bordaba, y entonces cuando ve que lo tiene Roberto, entonces se da cuenta de que Roberto es el amante de su mujer, con lo cual impide que ella vaya a darle el anillo a la reina para decir no, salva a Roberto y tal. Con lo cual por eso llega tarde, y al final pues Roberto, que había sido condenado a muerte, pues muere, y anuncian su muerte con un cañonazo. En el momento en el que la reina descubre, o Sara le confiesa que había sido ella, pues esa persona de la cual Roberto estaba
enamorada, pues la reina quiere impedir eso, pero ya no es posible y suena ahí el cañonazo y claro, eso es un momento dramático, total. Con lo cual, ¿y cómo aborda vocalmente todos estos cambios emocionales? ¿Cómo es la música de Donizetti? ¿Resulta extremadamente difícil de cantar por los agudos, por los graves, para una soprano? L'ultimo atto è veramente impegnativo e quindi bisogna veramente gestire la voce con molta intelligenza. E ovviamente si richiede tanta voce, ma bisogna giocare molto sui colori, quindi sfruttare i piani dove sono e renderli molto espressivi, visto che appunto l'aria finale, possiamo dire è un'aria di pazzia praticamente, cioè, durante l'aria si capisce che lei impazzisce e quindi c'è un climax di emozione dove la rabbia nei confronti di Sara e di Nottingham diventa insieme al dolore la sua pazzia. Quindi la musica in questo momento è meravigliosa, forse è il momento dell'opera che io preferisco e cerco di mischiare tutte queste emozioni anche con tutto il trasporto del mio corpo e delle emozioni anche attraverso il viso, facendo capire che io sto anche quasi piangendo in alcuni momenti dalla mia disperazione, però è veramente tanto difficile. Spero che vi piacerà. El último acto en especial es bastante complejo. Hay que saber gestionar la voz de manera inteligente y, por supuesto, se requiere muchísima voz, pero hay que también saber jugar con los matices. El área final podríamos decir que es un área de la locura de la reina Isabel, donde tenemos un clímax de emociones en el que la rabia hacia Nottingham y hacia Sara se mezclan con su dolor, llevándola a la locura. Por lo tanto, aquí, en mi opinión, la música es maravillosa, es uno de mis momentos, si no mi momento favorito de la ópera. Intento mezclar las emociones también con el juego que puede dar mi cuerpo y a través de la cara, como para dar a entender que casi estoy llorando. Es muy difícil, pero espero que os guste. Sì, e posso dire un... Certo. No, la cosa interessante di questa cosa che diceva Eleonora è che se voi pensate a Vivi Ingrato, l'ultima aria di Elisabetta, è tutta costruita nel registro grave della voce, no? Solo poi quando sta per entrare il coro Elisabetta va un po' verso l'alto, ma tutta la grande parte dell'aria è tutta nel registro grave. Questo perché il testo che Elisabetta sta cantando è un testo estremamente drammatico, sofferto, pieno di pathos. E quindi Donizetti, quando prima parlavo di questa grande novità del Devereux in cui Donizetti utilizza la musica per descrivere l'aspetto emotivo, mi riferisco proprio a questo elemento, e cioè Donizetti non fa la classica aria di fine opera con virtuosismi acuti, anche se il testo magari può essere drammatico, però all'epoca per certi versi non importava, no? L'ultima aria doveva essere un'aria con i fuochi d'artificio. Donizetti invece non lo fa perché ha bisogno di un'aria che descriva lo stato d'animo di Elisabetta. Se voi pensate alla prima aria che Elisabetta canta nel primo atto, sono quasi due soprani diversi, sono due vocalità completamente diverse. Ecco, questa è una delle grandi rivoluzioni del Roberto Devereux. Lo interesante que estaba comentando Eleonora es que si pensamos en Vivi Ingrato, que es la última aria de Elisabetta, está construida sobre un registro grave. Es verdad que donde entra el coro, Elisabetta alcanza un registro un poco más alto, pero en general en toda el área tenemos un registro grave. Esto porque
el texto que se está cantando es lleno de drama, lleno de patos, y por lo tanto, cuando antes hablaba de esta novedad que tenemos en la música de Donizetti, donde la música describe el aspecto emotivo, aquí lo tenemos, digamos, en carne y hueso en esta ópera. Donizetti no compone un aria como se hacía normalmente en otras óperas, en la que la última aria tenía que tener sí o sí fuegos artificiales, grandes virtuosismos, grandes agudos, aunque el momento no lo requería. Aquí lo que Donizetti quiere hacer es describir las emociones de Elisabetta, y si pensamos en la primera aria de la protagonista en comparación con la última, son dos personajes completamente diferentes, y esto es lo que crea la revolución de Donizetti. Silvia, Sara, aquí en la ópera. Ya representó este personaje hace pues, aproximadamente unos 10 años en el Lo he hecho varias Teatro veces, Real. sí, es verdad. Sí. Correcto. ¿Cómo vive volver a interpretar este personaje? Bueno, pues con esta década casi de por medio, ¿cómo...? Pues como si fuera hace 10 años, la verdad, porque la voz cambia durante este tiempo, entonces te enfrentas a una vocalidad un pelín diferente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando estaba recordando cuando la hice en el 2015, yo a Sara la interpreté como más niña, o sea, más jovencita, más ilusionada, más enamorada, y luego como que estaba confundida, ¿no?, con Nottingham. Ahora no, ahora es más mujer, por ejemplo, ¿no?, la interpretación. O sea, mucho más enamorada, como diciendo, sí, por ejemplo, con Roberto, ¿no? Sí es verdad que estamos enamorados, sí es verdad que yo te dije que te amaba, pero me quedé sola y la reina me casó con otra persona y yo ya no te... O sea, el amor imposible, ¿no? No podemos estar juntos, lo siento, pero esto no va a funcionar, no podemos... Yo ya estoy casada, ¿no? Y, de hecho, el anillo cae en mis manos porque me lo da él. Me lo da Roberto a mí, como señal de amor hacia mí. Me dice, mira, a mí me la da la reina, pero yo hacia la reina no tengo ningún sentimiento de amor. El amor lo tengo por ti. Mira si lo tengo por ti, que te doy el anillo de la reina, ¿no? Y es un poco su perdición, ¿no? Sí, sí. Lo que hablábamos del anillo es Sí, sí. la muerte, el símbolo de la muerte, y el pañuelo es el símbolo de la vida, ¿no? No, al revés. El símbolo de la muerte es el pañuelo y el símbolo de la vida es el anillo. Exacto, ¿no? Pero bueno. Y entonces, pues sí, luego, por ejemplo, en el dúo con Nottingham, que ahí es muy dramático y es de desesperación, de agitación, de tengo que ir a salvarlo, él no me deja, tengo que ir a salvarlo, te aseguro que no ha pasado nada entre nosotros dos, o sea, es un amor, nunca ha habido nada, él no me cree. Y me dice, lo siento, pero no me dice lo siento. Dice, no, tú te quedas aquí y no vas a salvar a Roberto, punto. Y me deja ahí, me dice, de aquí no sales. Y al final me consigo liberar, no sabemos cómo, en la historia, pero bueno, aquí sí que se sabe porque se ve. Y entonces cuando llego ya a ver a la reina, es cuando también le digo, en realidad, la rival de la que hablabas al principio soy yo. Soy yo. De la que entonces no te había dicho nada. Soy yo la rival y nada, y cuando ya le entrego el anillo, ya se oye el cañón y ya es demasiado tarde. Entonces estamos las dos mujeres desesperadas, ¿no? Por el mismo amor, por el mismo hombre, pero con el mismo final. Sí, sí, las dos, bueno, pues se quedan sin la persona amada, ¿no? Sí, es un triángulo amoroso, ¿no? Efectivamente, sí. Y el sueño de cualquier hombre. Ser amado por dos mujeres a la vez. Sí, pero bueno, al final no le da tiempo a disfrutarlo porque acaba muy mal. Acaba fatal, sí, exacto. También tenemos que felicitarla porque precisamente por el personaje de Elisabetta, de la reina, en María Estuardo, ha sido galardonada recientemente con el premio Ópera 21, que precisamente se va a entregar aquí en el Palau de les Arts el día 17 de junio. Sí. ¿Cómo vive, pues no sé, recoger un premio después de una trayectoria, que se lo den aquí
en el Palau de les Pues hombre, Arts, que sea en su tierra, exacto, que sea aquí es muy después que ha especial. triunfado fuera y vuelve a recoger el premio aquí. No sé cómo se vive esta experiencia. Hombre, feliz, la verdad, por el reconocimiento, no me lo esperaba. Bueno, nadie se espera un premio, pero la verdad es que muy feliz que venga en este momento en mi carrera y en mi vida. Muy contenta, además de que sea en Valencia, precisamente. Muy Y bien. sí, sí, muy contenta, muy Bueno, feliz. intentaremos estar aquí Espero que sí, para espero que sí. la ceremonia. Maestro, ¿cuál ha sido el mayor reto de trabajar esta obra? ¿Los cantantes, la orquesta, la partitura, el coro, dirección de escena? ¿Todo un poco? ¿Nada? Macchinisti, Il pubblico. pubblico. ¿El mayor reto o la mayor dificultad que ha tenido que superar? Allora, questo repertorio per i direttori è il repertorio, non voglio dire più difficile, però molto impegnativo, perché adesso cercate di capire quello che dico. Per certi versi, per noi è più semplice dirigere Elettra di Strauss che Norma o Roberto De Veré. Sembra un paradosso, ma non lo è, perché questo repertorio, oltre alle note scritte, ha moltissimo da dire dietro le note scritte. Il segno grafico è un segno incompleto che va costantemente interpretato. I segnali che ci sono nelle partiture di questo periodo, compreso il Roberto De Veré, sono pochissimi. Piano, forte, crescendo, diminuendo, basta. Ma dietro questi segnali c'è un mondo che va scoperto, altrimenti queste opere collassano. E allora per scoprire questo mondo il lavoro è molto molto faticoso, veramente molto faticoso. Mentre fare Bohème di Puccini per noi è meraviglioso perché c'è tantissima musica e la maggior parte delle cose sono scritte, ma soprattutto la musica ti salva sempre. Qui non ti salva nessuno, ti salvi da solo. Ecco. Este repertorio para los directores de orquesta no es que sea difícil, sino que para poder trabajar con él hay que esmerarse mucho. Porque para nosotros es mucho más fácil dirigir la Electra de Strauss en comparación con una Norma o con Roberto De Veré. Parece una paradoja, pero no lo es, porque aquí detrás de las notas hay un mundo entero. Detrás de las señales escritas, y aquí son poquísimas, solamente son 4, hay que interpretarlas y descubrir todo el mundo que hay detrás de ellas. Si no, las óperas colapsan sobre sí mismas. Por lo tanto, poder describir y poder representar todo lo que pone la partitura es bastante complicado y en comparación para nosotros poder dirigir la Bohème de Puccini es mucho más fácil porque hay muchísima música. La mayoría de las cosas ya están escritas y de todos modos la música siempre te salva. Aquí, en cambio, hay que salvarse solos. No, e poi non esiste un Roberto De Veré, esiste il Roberto De Veré in base alle vocalità che ci sono e in base alle vocalità che ci sono bisogna decostruire la propria idea e costruirne una nuova per far sì che l'opera sia convincente e che le voci che si hanno siano valorizzate al massimo. Quindi io ricordo il mio primo De Veré fu con Mariella De Via, ma è ovvio che Mariella De Via e Eleonora Buratto sono 2 mondi diversi e allora non posso fare lo stesso De Veré che ho fatto con la De Via, così come non potrei fare lo stesso De Veré che sto facendo adesso con Eleonora se il prossimo sarà con una vocalità più leggera.
Además, no hay solamente un Roberto Devereux, hay varios según las vocalidades con las que nos encontramos. Hay que deconstruir nuestra idea y luego volver a construir una nueva según las vocalidades que tenemos para poder comunicar al público y para también poder poner o sea, poder valorizar las voces. Me acuerdo mi primer Roberto Devereux con Mariella de Vía fue muy distinto a este Roberto Devereux, porque Eleonora Burato es muy distinta de Mariella de Vía. De la misma manera, el siguiente Roberto Devereux no va a ser igual que este. En ese sentido, cada vez que se pone esta ópera y óperas de esta época en escena, sí que exige una labor creativa por parte del director, de los cantantes, también con esos adornos, con esas vocalizaciones. Esto quizá puede ser un reto también, y esto tendría que ver sería una de las razones por las cuales no se interpreta quizá tanto este tipo de repertorio, porque esas ediciones críticas no se escribe toda, el compositor no dejó escrito como quería exactamente que se hiciera, y exige una labor más creativa por parte de los directores, los cantantes. Es más fácil, como decía, para los directores tocar repertorio un poco más tardío, donde ya está todo escrito. È un po' complicato, ma all'epoca di Donizetti non esisteva la partitura come la intendiamo oggi. La partitura per Donizetti era dei fogli che servivano a lui, e poi sulle parti dell'orchestra venivano scritte tutte le varie indicazioni. Quindi a noi oggi sono arrivate quelle partiture che appunto Donizetti scriveva, ma che non contengono tante cose. In più dobbiamo pensare che non c'era la necessità di scrivere, per esempio, il metronomo piuttosto che le variazioni per i cantanti, perché molte cose venivano decise durante le prove, e quindi era come se fosse, non so come dirti, oggi useremmo il termine open source, era un progetto aperto che veniva poi costruito durante le prove. Col tempo la situazione è cambiata, ma anche le edizioni critiche oggi servono ai direttori d'orchestra perché ci sono delle correzioni sull'orchestrazione, sugli strumenti usati, oppure su alcune note che magari possono essere sbagliate, ma la sostanza non cambia. Anche nelle edizioni critiche le partiture sono quasi vuote, ci sono le note, qualche indicazione di dinamica e basta. Il lavoro da fare è sempre lo stesso. Es bastante complicado. En la época de Donizetti no existían las partituras como las entendemos nosotros hoy en día, simplemente eran hojas que él necesitaba para él mismo. Después teníamos las partituras para la orquesta en la que se apuntaban unas indicaciones. Lo que nos ha llegado a nosotros hoy son esas partituras que escribía Donizetti, donde no había muchísimas cosas apuntadas. Además, tenemos que pensar que no había esa necesidad de apuntar muchísimas otras cosas como el metrónomo, las variaciones para los cantantes, porque muchísimas cosas se decidían justamente durante los ensayos. Hoy en día podríamos definirlo como algo open source, o sea, un proyecto abierto construido durante los ensayos, y por lo tanto las situaciones cambian, y también la situación después de Donizetti cambia, y hoy en día también las ediciones críticas las necesitan los maestros para también tener unos apuntes sobre los instrumentos que se han usado, las notas que
eran equivocadas, pero la sustancia, el meollo de la cuestión, de la ópera, no cambia. Solamente hay algunas indicaciones, pero siempre hay que hacer ese trabajo del que hablaba antes. Ecco, faccio un esempio. Sapete perché Casta Diva oggi viene eseguita in Fa maggiore, ma l'originale è in Sol maggiore? Perché quando Bellini scrisse Norma, la scrisse Casta Diva nella tonalità di Sol maggiore. Poi il soprano la studiò in Sol maggiore e pensò, no, mi viene meglio in Fa maggiore. Bellini ha preso la tonalità e l'ha abbassata di un tono. Non c'è chissà quale motivazione dietro, su chissà quale ragione metafisica. La ragione è semplicemente che il soprano ha chiesto a Bellini di abbassare. Oppure c'è il famoso coro in Norma, Guerra, guerra. In alcune versioni avrete sentito che alla fine della parte veloce ritorna la parte della sinfonia di Norma in cui il coro canta lentamente, cioè diciamo una parte lenta alla fine di Guerra Guerra, che oggi non si fa quasi mai. Ma non è che Bellini ha scritto quella parte perché non è che Bellini ha levato quella parte del coro perché anche qui qualche ragione metafisica, l'ha levata perché gli austriaci, che all'epoca dominavano il nord dell'Italia, avevano paura che il coro Guerra Guerra diventasse per gli italiani un moto rivoluzionario. E allora dissero no, bisogna togliere la seconda parte, se no, perché sentivano che gli italiani camminavano per strada e fischiettavano il coro di Guerra Guerra. Allora hanno detto no, leviamola perché sennò è troppo lungo, se lo ricordano e può diventare un moto rivoluzionario. E Bellini l'ha tolto, questo è il motivo, ecco, per dire che sono partiture aperte. Un ejemplo. No sé si sabéis por qué en Casta Diva hoy en día se representa con la tonalidad de Fa mayor, pero originariamente se escribió en Sol mayor. Pues porque Bellini sí la escribió en Sol mayor, pero la soprano durante los ensayos decidió que le salía mejor con el Fa mayor y le pidió a Bellini bajar toda la partitura de un tono. No es que haya razones metafísicas detrás, simplemente la soprano le pidió bajar todo de un tono. De la misma manera, el coro Guerra, guerra, o sea, Guerra, guerra en Norma, en algunas versiones al final tenemos esta parte más lenta, mientras que hoy en día no se representa así. Bellini lo quitó esta parte porque los austríacos que en esa época dominaban el norte de Italia tenían miedo que esta parte pudiera convertirse en un coro revolucionario para los italianos. Y entonces dijeron, pues mira, lo quitamos porque estos van cantando en la calle, silbando esta parte y preferimos quitarlo para que no se convierta, para que no haya ninguna revolución. Y esto para explicar un poco lo que son las partituras abiertas. ¿Y cómo ha sido trabajar con el coro de esta producción y la orquesta de la Generalitat? A me? A me? Sì, A todos? Ah. No, parlo sempre io, se no poi... Eleonora. Io ho la fortuna appunto di aver già lavorato con loro nelle altre due opere della trilogia e quindi è sempre un piacere ritrovarli con la loro altissima qualità. Il coro io oggi alla prova addirittura cantavo un po', non con la voce, però cantavo le loro parti perché mi piace veramente, sono circondata dal coro all'inizio del secondo atto ed è una sensazione bellissima, canto insieme a loro, quindi hanno delle voci meravigliose e l'orchestra è anche l'orchestra è molto buona e appunto con le prove si sono trovate, c'è stata un'evoluzione, ecco, perché ovviamente è un'opera difficile
e che viene eseguita poco, e quindi forse il lavoro maggiore è stato fatto con l'orchestra più che col coro, che è stato più reattivo, ma anche forse più abituato, ma anche perché ha delle difficoltà diverse, insomma, insomma è sempre un piacere. Y Silvia, esta producción, Ujú. claro, la acción No, tu una en realidad... che voleva Ay, tradurre. perdón, ay, perdón. No, a ver, quería, como que- Voleva, però Perdón, sí. Ci hai detto un sacco di... è vero. Pero se entiende. Tengo la suerte de haber ya trabajado tanto con el coro como la orquesta para las dos óperas previas de esta trilogía. Siempre es un placer poder trabajar con ellos por la alta calidad, tanto de la orquesta como del coro. Especialmente hoy, por ejemplo, durante el ensayo casi cantaba junto con el coro porque me rodean durante el comienzo del segundo acto. Es una sensación maravillosa poder trabajar con ellos, tanto por sus voces y también por el alto nivel de la orquesta. Hicimos un gran trabajo, podemos decir que puede ser difícil poner en escena esta obra justo porque se pone poco en escena. Para la orquesta hay un trabajo más, que hay que hacer un trabajo muy intenso, pero a pesar de las dificultades hemos trabajado muy bien y siempre es un placer poder trabajar tanto con la orquesta como con el coro. Ahora sí. Ahora sí. Bien, la acción de la ópera sucede a finales del siglo XVI, primeros años del XVII, pero vemos aquí en esta producción una ambientación más moderna, más contemporánea. ¿Cómo ha sido trabajar con esta producción y también con el equipo de trabajo escénico? Pues ha ido muy bien, porque además hemos tenido la oportunidad, quiero decir, esta seguramente es, sí, exacto, es la más moderna, porque además es como años 40, 50, 50. el vestuario también, años 50, y es un poco diferente a las demás, porque aquellas sí que estaban más en época. La cosa que sí que se parece es el uso de las sillas. Le es verdad. pareti Y la luego, porta. sí, y luego las paredes y la puerta, ¿no? Es como esa simbología de siempre la puerta gigante, las paredes, las sillas. Pues la verdad es que está muy bien, porque con la persona que ha venido, porque Jess que no ha podido venir, pero la directora de escena, pero sí que hemos trabajado y hemos puesto nuestro pequeño grano de arena nosotros también. Creativo. Es decir, creativo, ¿verdad? Sì, per forza. Sí. Y entonces hemos desarrollado nuestras propias, digamos, escenas de relación entre nosotros, que creo que funcionan muy bien, Ahora sí. porque son orgánicas y tienen sentido. Son más orgánicas y nada, muy bien. La verdad es que el trabajo ha sido muy bueno, muy relajado, y con exacto, con mucha creatividad también, con posibilidad de decir, pues yo pienso esto, ¿tú qué piensas? Con diálogo, entonces es un gustazo, porque así se trabaja fenomenal, y yo creo que el resultado luego se nota, ¿no? Sobre todo el trabajo che hemos hecho entre nosotros. Muy bien. Sì, no, lo sento, però per la prima volta la regista non è venuta. Noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una sua assistente, che è stata una persona meravigliosa, ma c'è mancato il confronto con il regista, che ha ideato la regia. Quindi noi personalmente abbiamo trovato degli errori, e quindi abbiamo fatto delle modifiche proprio interpretative, e a volte anche di posizioni, perché innanzitutto questa è una produzione che è nata ad Amsterdam, con un palcoscenico che è diverso da questo, e quindi abbiamo avuto la necessità di spostarci cioè proprio cambiare delle posizioni. Una delle domande che mi sarebbe piaciuto tanto fare alla regista è: perché questa è stata ambientata nel 1950, mentre le altre nell'epoca corrente? Sì. Questa è una curiosità, non sappiamo rispondere, non lo sappiamo, e quindi vi dovete tenere la curiosità, come ce la teniamo noi. Ci sono delle tematiche ricorrenti, come diceva Silvia, che sono le pareti, che avrete già visto sia in Anna Bolena che in Maria Stuarda, le sedie
e alla fine si vedrà la grande porta al centro della scena, nel fondo, e basta. Tutto il resto, compresi i costumi, sono tutti catapultati nell'epoca del Novecento e in particolare credo 1950. Es la primera vez en la que la directora de escena no está aquí. Hemos tenido la suerte de poder trabajar con una asistenta que ha sido una persona de 10, pero sí que hemos echado de menos esa confrontación con la directora de escena que justo creó la puesta en escena. Por lo tanto, encontramos nosotros unos errores, tuvimos que hacer unas modificaciones sobre unas posiciones en el escenario, justo porque esta producción se creó para la ópera de Ámsterdam, que tiene un escenario distinto. Por lo tanto, nos vimos obligados a realizar unos cambios en las posiciones, y una pregunta que nos hacemos es: ¿por qué ha decidido mover a los años 50 cuando las dos anteriores están representadas en la época que les toca? No lo sabemos, por lo tanto también vosotros os quedáis con la curiosidad. Sí que hay unos temas recurrentes, como las paredes que vemos tanto en Ana Bolena como en María Stuarda, también las sillas, y al final veréis esta grande puerta del fondo, y también el resto cambia, también el vestuario hemos dicho que se transporta a los años 50. Sí, y en esta voluntad de muchos directores de escena de acercar, bueno, pues con los decorados o el vestuario, la ópera, a tiempos más recientes. No, ma non è quello il problema, perché a me gusta, nel senso, è che quando c'è un filo conduttore che ti permette di ambientare l'opera anche nel futuro, non è un problema. L'importante è che ci sia una coerenza con il testo dall'inizio alla fine. La cosa strana è che all'interno di questa trilogia solo l'ultima è stata spostata di età. Questa è la curiosità, perché non è un problema che questa sia nel 1950. È curioso che le altre due non lo siano. Questa è l'unica cosa. Io non ho niente contro le regie moderne, assolutamente. Basta que sean inteligentes. Cuando hay un hilo conductor que permite poner en escena una ópera en el futuro, se puede hacer, no estoy en contra de ellas. Lo importante es que haya coherencia con el texto desde el principio hasta el final. Aquí solamente la última se ha movido en los años 50, mientras que las otras dos están en el siglo XVI. Esa es mi curiosidad, ¿por qué solamente esta y las otras dos no? No estoy en contra de las puestas en escena en las que se mueven de año o de época, pero simplemente esa es mi curiosidad. Y en ese sentido, ya que bueno, en esta última ha querido acercar pues estéticamente a un periodo más cercano a la actualidad, yo quería preguntarles qué ven de actual en el tema de la ópera. Si le ven alguna relación con el contexto actual. Ese tema de una mujer en el poder, Bueno, que se debate entre... Sí, bueno, es exacto. Es la mujer en el poder que tiene que elegir entre el poder o tener una vida amorosa que le permita también estar en el poder, y tiene que elegir. A lo mejor pues la actual sería la ejecutiva, que no se casa, no tiene hijos porque tiene que pensar en hacer su carrera, y si se casa y tiene hijos, eso la deja detrás, ¿no? En su carrera, en su extensión, ¿no? En ese sentido, sí. Por otro lado, siempre en realidad es más las relaciones entre las personas, es el triángulo amoroso, la traición, pues eso. Quizás sea ese... Un poco los motivos, o sea, sí, exacto, es el hilo conductor, ¿no? Es el triángulo amoroso realmente. Quizás sean esos temas siempre emocionales. Emocionales y relacionales, ¿no? Entre las personas. Es lo que hace que no pase de moda la ópera.
Totalmente. Evidentemente todo alrededor puede cambiar, el Sì, decorado, claro, pero claro. digamos que los argumentos o las historias que cuenta la ópera Ujú. no pasan de moda porque siguen siendo historias que nos preocupan a las personas, ¿no? No Certo. tanto Claro, lo que nos mueve, ¿no? que lo que nos mueve. Mm. Quizá no, como tú has establecido, ¿no? Ahí era una reina del siglo XVI, pero hoy en día puede ser una Una ejecutiva, ejecutiva. trabajadora, una mujer trabajadora que se debate, bueno, pues entre su trabajo, Y en tener una en tener una familia o en tener, familia. exacto, y que eso no la perjudique, ¿no? Mm. Sí. C'è una frase importante che dice Elisabetta verso la fine dell'opera e dice: Non deve mai succedere che in terra una persona veda la regina Elisabetta piangere. Ora, questa frase è importante all'interno del Roberto Devereux per un motivo, e cioè, ecco, tu dicevi prima qual è la connessione del Roberto Devereux ad oggi. Questa è una di quelle, cioè a una donna che ha il potere non viene perdonato mai nel momento in cui rende pubblico il proprio stato emotivo. Fragilità. La sua fragilità, sì. Questo ancora è un tabù, lo era allora e lo è oggi. Quindi se una donna è al potere deve dimostrare di essere sempre forte. Appena dimostra appunto di essere fragile, viene in qualche modo massacrata. Hay una frase Bravo. muy importante. Lo so. Ho detto che è bravo. Hay una frase muy importante dicha por la reina Isabel justo al final que dice, no debe pasar que alguien en la tierra vea a la reina Isabel llorar. Y esa es una frase muy importante cuando hablamos de la relación entre esta ópera y el presente, porque también hoy en día una mujer al poder no se le permite enseñar en público su fragilidad, porque en cuanto lo hace, pues todo el mundo va en contra de ella. Sí, y bueno, estamos aquí muy a gusto conversando, pero tendremos que ir concluyendo. Pero antes de ello, sí que quería preguntarles porque intentaran convencer al público o dar alguna idea de por qué habría que ver esta ópera aquí y hoy en día. Perché non si lasciano le cose a metà. Se siete già venuti a vedere Anna Bolena e Maria Stuardo, dovete venire a vedere anche Roberto Devereux. E perché abbiamo un direttore diverso, quindi ha portato altre idee, quindi abbiamo lavorato molto bene col maestro Benini, ma ora abbiamo il maestro Lanzillotta, perché siamo un trio affiatato, siamo consolidati, io, Silvia e Ismael, poi ci sono anche delle new entry, tra cui ce n'è una qui tra il pubblico. Abbiamo il Lord Nottingham che è qui al Lodovico Ravizza e niente, perché poi perché è bello andare a teatro. Basta, ho finito. Exacto, nada como el espectáculo en vivo donde puede pasar de todo, bueno y malo. Se vuoi tradurlo, ma mi Voy. sa che han Creo que lo capito han tutto. entendido, pero bueno. Sì. ¿Ha entendido todo? Perfecto. Bueno, pues entonces un aplauso ya muy fuerte para todos ellos. Pero bueno, no se vayan porque si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, este es el momento de hacerlo. Si alguno de ustedes quiere intervenir, ¿sí? Hola. Hola. Espera el micrófono. Muy Mi buenas noches. butto. Bien, Così. ¿Sí se escucha bien? está muy bien. Aló. Perfecto. Una de las cosas que estaban comentando, era que hay muchos estados de ánimo a nivel musical durante la ópera. Cosas como que al final el aria está en el registro bajo. ¿Cómo se puede expresar todos esos cambios
en la música, por armonía, por dinámicas, aunque decían que había poca dinámica o mucho era de interpretación. ¿Cómo, cómo está en la partitura eso de tanta variedad emocional? Tu l'hai capita bene la Sì. domanda? Hai Ok. capito? Sì. Che io non Sì, sì. tantissimo. C'è le quindi- motivazioni dello stato d'animo nella, sì, nella sì. sorpresa. Ok. Ok. Sì, guarda, potrei fare tanti esempi, però ti faccio l'esempio di quando Elisabetta scopre che Sara è l'innamorata di Roberto. In realtà non è un amante perché non hanno consumato, però in quel momento la scrittura orchestrale cambia subito e quindi improvvisamente abbiamo dei tremoli agli archi velocissimi, delle esplosioni in cui tutta l'orchestra suona, come posso spiegarti, suona fortissimo e con delle figurazioni molto veloci, dei crescendi molto veloci che finiscono sempre su dei fortepiano e tutto esplode poi, finisce in un momento in cui gli archi iniziano tutta una figurazione estremamente veloce, gli archi bassi, e gli archi alti incominciano a suonare un tema tutto sincopato, un ta-ta, ta-ta, un ta-ta, un ta-ta. Questa modalità di costruzione fa sì che l'animo anche dello spettatore sia pervaso di ansia e di agitazione, proprio perché la scrittura orchestrale trasporta l'ascoltatore all'interno di questo stato d'animo. Il tutto costruito su un testo molto violento di Elisabetta. Ecco, questo è uno degli esempi. Hai capito tutto in italiano? No, ma abbiamo no, certo. A ver si aquí digo mejor, porque podría enumerar varios ejemplos. Por ejemplo, cuando Elisabetta descubre que la enamorada de Roberto es Sara, en este momento cambia la escritura orquestral. Hay unas explosiones donde toda la orquesta suena de manera muy fuerte, muy intensa, con una rapidez también muy elevada y distintos crescendos. Además, después de esta explosión, acaba con una figuración muy rápida de los arcos bajos y después con unos arcos altos que tocan un tema más sincopato. Esta modalidad hace que el ánimo del espectador y del público esté lleno como de ansiedad, porque esta música hace que el público entre en ese estado de ánimo también con un texto muy violento de la reina Isabel. C'è un altro esempio che è uno dei momenti più incredibili del Roberto De Verdi, che è il duetto Sara Nottingham, in cui Sara e Nottingham per la prima volta si trovano uno di fronte all'altro e succederà quello che poi succederà, cioè Nottingham capirà che cosa ha fatto Sara, scoprirà la lettera di Sara, vabbè. Donizetti per commentare questo momento di estrema tensione, sai quando in italiano si dice l'aria che si taglia con il coltello, vuol dire quando è tutto fermo ma tutto sta per esplodere. Donizetti inventa una soluzione orchestrale veramente incredibile, una soluzione che Shostakovich riprenderà in un quartetto, l'ottavo quartetto. Vabbè, comunque. Tutta l'orchestra suona due note, così, pam pam, che è fra l'altro l'inizio della sinfonia che poi Donizetti scrive dopo. Da queste note, che tutta l'orchestra suona, esce un suono del corno, yam pam. Poi 4 strumenti suonano degli accordi, ma degli accordi fermi, statici. Questa modalità va avanti per circa un minuto e qualche secondo, ma congela il tempo, congela la parte musicale
e tutta la scena. Questa soluzione che Donizetti riesce a trovare fa sì che questo momento, vissuto fra Nottingham e Sara, tenga tutto il pubblico col fiato sospeso. Il pubblico rimane gelato perché capisce che sta per succedere qualcosa. E la cosa incredibile è che lui riesce a costruire questa situazione con nulla. È una delle situazioni nella storia della musica in cui sottrarre in realtà aggiunge, non so come altro spiegarlo, ecco. Otro ejemplo es el momento más emblemático, más maravilloso de la ópera, que es el dueto entre Sara y el duque de Nottingham, en el que por primera vez los dos personajes se enfrentan y luego pasa lo que sabemos. Donizetti, para comentar este momento de tensión, en italiano decimos que el aire es tan tenso que se puede cortar con un cuchillo. Donizetti inventa esta solución orquestal en el que toda la orquesta toca dos notas y después empieza una sinfonía y de estas también después empiezan 4 instrumentos que tocan unos acordes muy estáticos y entonces esta solución, eso dura durante 1 minuto. Esta solución que encuentra para la parte musical y también para la escena hace que estos dos elementos se paren completamente y que el público esté completamente bloqueado en una suspense al 100%, porque sabe que algo va a pasar. Y esto es un elemento extraordinario porque Donizetti ha construido toda esta solución desde la nada. Y este es un ejemplo en el que vemos que quitar es mejor que añadir. Que es la calma antes de la tormenta, ¿no? Es esa calma que sabes que va a pasar algo y va a pasar algo, pero utiliza 4 instrumentos, ¿no? para avisarte, ¿no? Esa calma tensa, ¿no? De suspense, ¿no? Es el suspense. De nada. ¿Alguna cuestión más? Vai. Dopo andiamo a mangiare. Perdón, si hago tantas preguntas. Hablando un poquito sobre el color de las cantantes, esa parte dramática que estaban diciendo en el registro bajo, ¿hay alguna razón por la que sea mejor el registro bajo para hacer ese drama del último aria en vez de subirlo o hacerlo en otra tonalidad o algo? Sí, no es el registro de la desesperación. Ella dice, no vivo, no reino. No puedes decir, no vivo, no reino. No lo dirías así tampoco hablado, ¿no? Entonces el compositor lo hace como lo dirías en realidad. No vivo, no reino. Entonces, por eso lo baja, ¿no? O, por ejemplo, yo en mi área digo voy a morir, muero. No diría muero, agudo, dices muero, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que es muy extremo el registro por eso es tan dramático, ¿no? Vale. Cuando hay mucha agitación, por ejemplo, te sube, ¿no? Te sube, con la agitación sube el sonido, sube el volumen, por ejemplo, ¿no? Es decir, que En la desesperación, por ejemplo, también sube. la melodía que cantan también es un poco de representación, cómo sería, entre comillas, hablado en vida real. Si es algo muy de adentro o muy triste, vas para abajo. Exacto, si en cambio es algo muy grande, irías para arriba. O, por ejemplo, enamorada, ¿no? Y al principio está enamorada y habla de su amor, ¿no? Y de lo enamorada que está de Roberto y lo feliz que la hace. Entonces canta todos estos agudos, ¿no? Porque de felicidad, ¿no? Y cuando uno está feliz, pues se eleva, ¿no? Entonces, pues sí, en eso Donizetti lo hace muy bien. Vale. Escribe en la voz y va muy bien con el sentimiento y con lo que está diciendo la protagonista. Vale, muchas gracias. De nada. Muy bien. Bueno, pues concluimos este diálogo
Nos queda emplazarles a todos, callamos las palabras y que comience la música en estas próximas representaciones. Así que muchísimas gracias por su presencia, también al maestro y a las cantantes, y nos vemos en las representaciones. Muchas gracias. Grazie. Grazie.